Hola Cáncer, bienvenidos a tu lectura general del mes de octubre 2021. Estoy muy feliz de estar contigo, Cáncer, para descubrir juntos tu lectura de este mes. No dudes completar estas informaciones con tu signo ascendente y lunar. Y igualmente con el video del colectivo de octubre, que me parece muy importante, que está bajo este color amarillo de la florcita, de las florcitas y de la citrina, porque quiero mandar sanación, abundancia y prosperidad para todos nosotros durante este periodo y siempre. Así que empecemos. Cáncer, signo de agua. Quiero añadir también, nunca lo he dicho y no sé por qué, ahora me suena decir para ustedes que en el sector sentimental puedes fácilmente completar estas informaciones en el sentimental nada más, también con tu signo Venus, si lo conoces, porque Venus es el planeta del amor y de las emociones. Así que puedes ver para el sentimental tu ascendente, tu luna y Venus. Vamos, Cáncer, con el mensaje principal predominante. Octubre 2021 salió la justicia. Cáncer, la justicia nos habla, es una carta con una energía un poquito de karma, ¿ok? Es como recibir lo que hemos dado, lo que hemos hecho, ¿ok? Es la justicia divina. Hay algo que se va a dar, que te va a balancear también, es el balance, es el equilibrio. Puede ser Cáncer, que es un mes de resultado positivo o negativo, porque sí necesito decirle, porque como te digo, para mí es cuando recibimos justicia. Entonces a veces el juez nos da lo que estamos pidiendo o no está de acuerdo porque no lo merecemos o porque falta, no sé. ¿Ok? Entonces, pero en el positivo es eso, es algo justo que llega para nosotros. Puede ser una concretización, puede ser un contrato también, porque está relacionado con el mundo notario, bancos, todo este mundo concreto. Entonces vamos a ver más en detalle para ti cómo suena, cómo vibra esta justicia para ti, Cáncer. Vemos con las runas. Y en el más espiritualmente es realmente buscar, como decir, buscar la armonía, el equilibrio entre dos situaciones en tu ser interno o entre dos personas también. Vamos a ver. O es cuestión administrativos, papeles, documentos, etc. Cáncer, octubre 2021, Cáncer. Y tenemos Willow, wow, genial. Entonces, esta justicia divina es positiva porque Willow es la luz, estamos siempre con esa energía amarillo, de luz, de calor. Por favor, utilice el color amarillo como sea. Este mes de octubre yo siento que nos van a ayudar mucho a traer esa abundancia, esa aclaración que necesitamos. Ok, entonces Sobilo es la victoria. Hay victoria segura, porque la justicia es algo justo, es algo seguro que cae. Ok. También es el sol. Es la claridad en las comunicaciones. Así que si está esperando una comunicación, una decisión final, ya llega con claridad,
con victoria y te vas a sentir totalmente de acuerdo con tus energías, va a armonizar, ¿eh? Se va a balancear algo aquí durante este mes para ti. Genial. Seguimos con Belín. Espero que Belín va a seguir esta justicia positiva para ti. Justicia divina, era tiempo, siento también. Siento que era tiempo para ti, esta claridad, esa decisión. Cáncer. Cáncer, cáncer, en sol, luna y ascendente. Para octubre, ¿cuáles son los mensajes para cáncer? Cáncer, signo de agua, cáncer, octubre, cáncer. Retraso, ajá. Siento que sí, cuando te diré, siento que por fin es que había algo atrasado, es que estabas esperando, que no avanzaba, ok. Retraso. ¿Qué más? Belín para cáncer. Pero el retraso no es definitivo, no es un bloqueo, es nada más algo que se está haciendo esperar por una buena razón siempre. Hay muchas cartas, Belín. Ayúdame con 2 o 3, por favor. Belín para cáncer, octubre, cáncer, octubre. Ok. Tenemos la luna, que es tu planeta para mi cáncer. Y veo que algo se está moviendo hacia arriba. Vemos los pájaros que vuelan hacia el cielo. Entonces lo que estaba atrasado ya se va en el movimiento de la evolución. Puede ser que tú deseabas irte en un lugar, un desplazamiento, y no podías hasta ahora, te faltaba algo desbloquear o estaba esperando o hay una salida atrasada, cambio. Pero octubre está llegando el cambio con Mercurio, entonces puede ser que el cambio llega por comunicación, ¿ok? Como Sowilo, noticias, comunicación clara que permite, cambiar tu situación aquí. Una última, por favor, Belín, 2 más, ok. Cáncer, la inconstancia, tenemos la luna, entonces había inseguridad interna sobre este cambio, tal vez esta gana de irte en un lugar o de hacer mover una situación, pero ahora me dice la natividad y tenemos el sol de Sowilo, el amarillo, otra vez la claridad para el nacimiento, para empezar. El nacimiento puede ser un bebé, puede ser concretamente, pero cuando hablo de bebé, hablo si usted quiere un bebé, si usted está en edad de tener un bebé, por supuesto, no digo eso para todos ustedes, porque la natividad es también un proyecto que nace algo adentro de nosotros que podemos expresar, que va a dar una novedad en nuestra vida o vamos a renacer, una libertad también. Y atrás tenemos la esterilidad, entonces vemos muy bien que las complicaciones, las dificultades de emociones fría, bloqueada, dura, atrasada, se está yendo. Puede ser a nivel emoción, sentimental, pero en cualquier sector de tu vida. Fantástico. Vamos a ver ahora en tu sector precisamente economía, trabajo, proyecto, actividades, cáncer. Cáncer, ¿qué pasa en tu... Aquí estás, cáncer, con la reina de copa.
en tu sector laboral, economía, el emperador, entonces está la autoridad. Yo siento que estaba esperando una decisión de una autoridad, de un jefe, de un notario, de un banco, de un abogado, de un juez, no sé. ¿Ok? ¿Ves? Y hablando de eso, está el personaje, el rey de espada, para mí es la persona que toma la decisión, ¿ok? Que tiene ese poder de decisión. Entonces hay algo realmente institucional aquí que llega para ti, que te permite avanzar en tu proyecto. Y eso me parece que lo estaba esperando hace tiempo y estaba como bloqueado. Dudas, dualidad, hay que tomar una decisión sobre el as de copa, sobre esa novedad, es algo que viene de tu corazón, este proyecto que deseas del fondo de usted. Vamos a ver, trabajo, economía, cáncer. Rueda de la fortuna, otra carta para mí de karma. Ok, la rueda es también el tiempo divino, las cosas se están moviendo en este propio momento porque es así y torna al lado alto o al lado bajo, dependiendo, pero ahora sabemos que está al lado positivo, al lado alto, lo que te permite el loco. Otro arcano, es un mes muy importante, tengo muchos arcanos mayores. El loco lo que te permite, como te diré, nacer una libertad, irte, desplazarte, cambiar algo, ir hacia una situación nueva con la luna, nuevo sueño, tu sueño, lo que tú sientes adentro de ti, de tu imaginación. Aquí para mí cáncer está siempre relacionado muchas veces con la rueda de la fortuna, pero yo lo siento mucho con la luna también. Entonces cáncer es para ti ya vas a poder ir hacia este sueño que quieres hacer, que has preparado hace mucho tiempo. Ok, vamos a ver. ¿Ves? El emperatriz, perdón, otro arcán mayor. Fecundidad. Entonces la emperatriz es la mujer embarazada que está en el momento de parir. Entonces el bebé ya está, es el momento, natividad, es el momento de parir su proyecto y lo vas a poder hacer. Otro arcán y tengo la luna atrás, ok, entonces yo estoy súper con usted, cáncer. Ok, la emperatriz con el sumo sacerdote, entonces tienes otra vez el acuerdo divino, la comunicación que te permite tomar acción para la elevación de tu proyecto, de tu creatividad, de lo que querías hacer hace tiempo. Ahora sí llega el acuerdo. El rey de copa con los enamorados, a ver. La economía, wow, un mensaje súper prosperidad en la economía. La reina de espada está solita aquí arriba de la lectura, entonces es la energía principal de la lectura que me dice que tú, lo que viene a ti de positivo, usted te lo has ganado por tus esfuerzos personal. Solo tú, te veo tú luchar por algo que te tiene mucho de corazón y siento que también tú has tomado una decisión, es porque tú has tomado una decisión clara con inteligencia, con conocimiento, ha visto todos los lados, lo bueno, lo malo, lo que te sirve, lo que no es. Y esta decisión te permite atraer esa abundancia a ti, esa prosperidad.
esta finalidad, porque es como tú vas a, como te digo, vas a cumplir algo que tú deseas muy fuertemente y te viene de manera súper, súper abundante. La abundancia, la economía, no sé si es cuestión de herencia, de casa, pero la decisión y la comunicación viene por un dinero fuerte, sobre dinero familiar o sobre la compra, la venta o un crédito que te permite arrancar ese proyecto o realmente un trabajo que te va a permitir arreglar bastante problema económico que tenías hasta ahora. La economía se ve en crecimiento total y por una llegada, un mensajero, es algo nuevo que tú has preparado, pero que te permite prosperar en tu vida. El 5 de copa con el 9 de bastos. Siento que algo difícil, vas a dejar algo difícil, una situación difícil, un trabajo que te da tristeza, un trabajo que siempre una lucha, y lo vas a dejar atrás, ¿ok? Este mes te va a permitir de dejar atrás este peso, esta lucha, de tener que siempre protegerte tal vez de un ambiente que no te corresponde en tu trabajo. Se termina, siento que se termina ese momento difícil para ti con la reina de espadas, porque tú lo has decidido también, no es que la vida decide por ti, no, siento mucho que Cáncer ha decidido muchas cosas más positivas, se ha creado un nuevo futuro y está, ahora sí el universo te ayuda a poder concretizar esa novedad. Voy a nada más aclarar el rey de copa con los enamorados porque siento que tienes que tomar decisión este mes. El emperador quiso salir otra vez. Tal vez sobre proposición o sobre el resultado de algo o entonces te va a abrir los caminos y tienes que escoger tal vez entre dos caminos, dos opciones, dos trabajos. Y para ayudarte, si es el caso, entonces tienes que seguir lo que te dice tu corazón más que tu mente. Discúlpame. El 4 de, exactamente, de espada me indica que sí necesitas relajar tu mente, reposarte antes de tomar una decisión y escuchar más tu corazón, para tomar una decisión, si es el caso, entre dos situaciones o dos maneras de hacer. Siempre vas a tener la buena dirección si escucha tu corazón y toma un tiempo de descanso antes de tomar esa decisión realmente. Vamos a ver con... ¡Wow! Las palabras voy a mezclar un poco más, pero he visto la respuesta a tus dudas, a la espera, y vas a poder tomar acción. El dinero. Ok, siento que también aquí me habla en tu trabajo esta situación, sentiste atrapado, atrapada, donde no había salida, como te diré, y ahora ya se abren los caminos y más bien, más que se abre el camino, vas a poder escoger. Enfócate sobre qué, la curación. Una carta más para ayudar a Cáncer. Enfócate en la curación.
curación de toda tu situación, siento protección. Bueno, entonces enfócate, no pierde la esperanza, aún está atrasado, aún está difícil, no avanza. Sigue tener esta esperanza que la situación se va a estabilizar, a curar, a ir al positivo, te va a permitir tú estar libre de escoger si te sentías atrapado en tu situación económica o profesional, porque con la protección siempre estás guiado y el universo está trabajando por ti. Es nada más cuestión de momento y octubre me parece que es el momento de aclaración, de respuesta, de avance, de posibilidad de dejar atrás algo que ya no te conviene y ir hacia este camino de más feliz y más que todo que es tu camino personal. Vamos a ver en el sentimental con el oráculo del amor. Entonces te recuerda que puedes también completar con tu signo Venus, lunar y ascendente también. Amor de la sombra, sí, es normal porque en las emociones, cuando estamos esperando algo o alguien y que nos está moviendo la situación, entonces por supuesto hay una sombra en nuestro corazón, ¿ok? Inesperado, cae encima, ¿ves? El rayo que va a aclarar y que tal vez va a sacar esa sombra. Vamos a ver, Cáncer, fertilidad, estamos bajo la emperatriz, también las emociones, está creciendo, las nubes de tus emociones se está yendo, como lo vemos aquí, hay un cambio, hay un movimiento hacia una elevación emocional. El diablo, entonces necesito una última para ver si es la pasión o si es la traición. Amor de la luz. Bueno, liviano. Ok. Puede ser, de todo modo, que te sentiste atrapado en una relación donde no avanzaba, te sentiste traicionado, tal vez había mentiras, abusos de confianza. Y entonces esta es una sombra, no es como, la sombra es como las nubes que pasan. Y yo veo que algo inesperado, un rayo cae en este mes para poder ajustar, equilibrar esa relación y además que equilibrar, hacerla crecer con la fertilidad del amor de la luz hacia, vas a tener un entendimiento, una aclaración que te va a permitir a sanar esta sombra hacia la luz. Ok, voy a ver con este mes, utilizo para cada signo el oráculo de Madre Tierra. Vamos a ver Cáncer. Wow. Cuando hablo de fertilidad, tal vez hay personas que van a tener bebés, pero como les diré, podemos parir un proyecto, una idea, etcétera, una creación. Entonces, para mí quiere decir que hay una evolución, estamos trabajando, no nos cansamos de trabajar sobre algo cada día también. Ok, Cáncer. El chamán de disco, de pentáculo, las cosas va lenta porque cada creación tiene sus etapas, no es que escribir un libro se hace del día a la mañana, todo toma su noción de tiempo, pero te siento emocionalmente siempre enfocado y aún con la lentitud estás enfocado al mismo objetivo, lograr, lo que quieres tú es lograr. Y veo que avanzar despacio, lentamente, es la manera más segura de lograr en tu objetivo. 6 de espada.
Entonces hay una pequeña aceleración aquí de ritmo también a nivel emocional y el 8 de bastos se acelera. Okay. Ahora sí vas a poder realmente dar la velocidad superior a una relación. Y yo veo la sombra aquí, entonces a la problemática emocional, a la oscuridad emocional, se viene hay una comunicación totalmente constructiva, diré yo, para progresar. Y tengo el chamán de bastos y atrás el colgado. El importante para ti es vas a recibir esa comunicación, va a tener ese aclaramiento, vas a poder sanar una relación o una problemática en tus emociones, pero cuando recibe esa justicia divina, porque mereces entender, mereces que la persona o que la situación sea sana, se cura. Pero después tu decisión, lo que vas a hacer con eso, es tuya, es tuyo. Y toma el tiempo de tener una visión amplia, una perspectiva diferente, porque es lo que te va a permitir tener una perspectiva diferente sobre tu relación, sobre tu emoción. Pero no te precipites. No te precipites porque tengo el chamán de acción y el chamán de copa. Y me dice, toma tu tiempo de ver si lo deja ir esa persona o si lo perdona y termina con, de todo modo se acaba un periodo difícil. Hay realmente un fin y una apertura a la claridad. Entonces la preocupación, el no entendimiento, si alguien te hizo daño, siento que se va a perdonar, se va a disculpar, vas a recibir de todo modo una justicia divina que te va a permitir poner un fin a una injusticia. Siento yo una injusticia o en algo que necesitaban aclarar también tú a esa persona, sacrificio. Mentira. Una última para cáncer de la triad, por favor, en el emocional. Una situación te hizo mucho daño, puede ser mentiras, ilusión. El regreso. Puede ser alguien que regresa, alguien que te hizo daño, que regresa en tu vida, o es algo del pasado, una persona. Hay una situación pasada, puede ser con alguien de tu familia. Y siento también que emocionalmente está la mujer aquí, entonces tu corazón te va a decir, va a ver que esa situación, ese sufrimiento, sacrificarte tu bienestar por una persona que te hizo daño, que te mintió o que no fue justo para ti, este mes vas a poder tener, y hace tiempo de eso, tiene la bendición para abrir el camino de abrir tu corazón y ponerlo en marcha otra vez de manera clara y de manera donde te vas a sentir equidad, que toda ¿cómo decir? La situación es ahora igual a igual, no es más una persona mintió a la otra y bajó esta persona y el otro y anda bien.
¿Me entiendes? Es algo así, es muy sencillo lo que te estoy diciendo, es un ejemplo. Ahora todo se va a reequilibrar gracias al regreso de inesperado de una aclaración. Es lo que se ve aquí. El equilibrio emocional viene y siento que tú te vas a ir de una situación o vas a arriesgarte, pero con fluidez, a la liberación de esa sombra. Ok, vamos a ver cuál es el chakra, por favor, para Cáncer. Octubre 2021, Cáncer. Tengo 2. La raíz, la confianza, tenga confianza que la justicia divina está contigo, está trabajando en tu favor y tenga confianza en lo que tú quieres crear, a tu sueño, a lo que te da placer, lo que estás adentro de ti. Y siento que tú estás en gestación de algo grande para ti, Cáncer, y tenga confianza que se va a salir a la luz y que sacar a la luz y que tú lo vas a poder materializar y concretizar. Entonces, el primero chakra y el segundo chakra, la tierra, conexión a la tierra, el anclaje, y el segundo es color naranja, conexión a tu creatividad, a la fertilidad, al crecimiento. Siempre trabaja para lo que he visto lograr, no baje el coraje, trabaje siempre en tu sueño porque puede ser que este mes hay una aceleración que te permite acercarte más al logro, al objetivo final. Muchísimas gracias, Cáncer. Espero que te gustó. Si es el caso, dale like, comente, comparte. Suscríbete si no lo has hecho y para una lectura personal me puedes contactar, mandarme un mensaje en el email que yo dejo abajo del video o también con el WhatsApp. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Chao, chao.